Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. En las actuales circunstancias se ha comenzado a plantear un nivel en el cual el presidente de los Estados Unidos ha estado planteando a la OMC la imposición de tarifas aduaneras a ciertos productos europeos. Al mismo tiempo, los problemas de la industria de la zona euro, con epicentro en Alemania, contagian al resto de la economía y amenazan con una recesión. En la economía global, el horizonte se enrarece por varias causas fundamentales: las guerras arancelarias, el libre Estados Unidos con China, el Brexit y una locomotora alemana que coquetea con la recesión, o los datos de confianza empresarial que apuntan al riesgo de recaída en la zona euro. La gran recesión arrancó en 2008-2009 en los mercados. Luego se convirtió en una crisis bancaria y de depósitos, que a continuación atacó a los estados y en su mutación final puso en jaque la unidad de la zona euro. Parecía que se había sofocado el incendio, pero quedan los recollos de una precariedad creciente. Muchos ciudadanos sienten que el orden económico actual no les sirve y respaldan a líderes populistas para que lo dinamicen. La crisis económica se ha transformado en una crisis política que alumbra unas soluciones proteccionistas ya aplicadas en otros tiempos con resultados cuestionables y están arrastrando de nuevo a la economía. La pérdida de vigor es un hecho. En Estados Unidos la industria ha registrado el peor dato de confianza en una década. Sin embargo, como recuerdan analistas y observadores, las manufacturas solo representan el 10% de la economía estadounidense. El 70% es el consumo de las familias y no apunta todavía señales de debilidad gracias a unas finanzas saneadas, el pleno empleo y unos salarios subiendo, menos de lo que era habitual, pero subiendo. Eso mismo defendió Charles Evans, el presidente de la Reserva Federal de Chicago recientemente. Por si acaso, la Fed ya ha actuado y tiene margen para más. Existe además la posibilidad de que aprueben nuevos estímulos fiscales. De momento, aunque con crecimientos más bajos, los analistas creen que pueden aguantar más. En todo caso, caería en recesión más tarde que otras partes del mundo. La historia es muy distinta en Europa. Cuando los elefantes de Estados Unidos y China se pelean, la zona euro es la que sufre. Y sobre todo Alemania, cuyas manufacturas suponen el 22% de su economía, a diferencia del 10% de Estados Unidos. Cuando al inicio del año 2018 se vislumbraron las primeras señales de alarma, el Bundesbank achacaba todo a factores coyunturales como el clima, las huelgas o la adopción de nuevos estándares medioambientales en la fabricación de automóviles, pero un año más tarde los propios economistas alemanes admiten que los problemas han ido a mayores, uno tras otro. Diversos factores han hecho mella: el proteccionismo y la consiguiente desaceleración del comercio mundial han lastrado el potente sector exportador alemán y, por tanto, su industria. En medio de la guerra comercial, la economía china trata de reorientarse hacia un mayor consumo interno para depender menos de las exportaciones, lo cual hace que tire menos de la maquinaria fabricada en Alemania o el norte de Italia.
no se sabe a ciencia cierta lo que ocurre en la economía del gigante asiático, indican organismos comunitarios, pero es un hecho que las ventas europeas a China se han contraído. También las dirigidas a Turquía, y en los últimos meses amenaza el Brexit. De acuerdo al BBA Research, las exportaciones al Reino Unido se han desplomado. Una nueva estructura arancelaria está ya erosionando las cadenas de fabricación mundial distribuidas por países y hace que las inversiones se paren a la espera de que la incertidumbre se disipe. Como señalan analistas y observadores, el deterioro del automóvil también explica buena parte de la ralentización europea. Esta industria se ha visto lastrada por las nuevas regulaciones medioambientales, las dudas sobre cuál será la tecnología dominante y los nuevos hábitos de los jóvenes que ya no compran vehículos. Fuentes del sector sostienen que se está apostando por el vehículo eléctrico sin un plan, ya que las baterías se producen en China. En definitiva, la industria ha sido vapuleada y de Alemania se ha propagado a todo el euro. Sin embargo, durante meses esta recesión industrial no se había notado en el resto de actividades. La dicotomía era sorprendente. Por un lado, los achaques en la industria y las exportaciones. Por otro, la resistencia exhibida en los servicios, el consumo y el empleo. De una parte, Alemania e Italia estancadas. De otra, Francia y España han aguantado mejor, hasta hace unas semanas, cuando los indicadores comenzaron a mostrar el contagio. Los mercados siguen con atención unos índices de encuestas a gestores que pueden predecir la marcha del Producto Interno Bruto con mucha precisión. Se conoce como los PMIs y los publicados el jueves dibujaron un cierto número de nubarrones. Chris Williamson, analista de IHS Markit, empresa que elabora el indicador, fue demoledor en su informe. El crecimiento de la zona euro se frenó en septiembre y los estudios del PMI describen el panorama más oscuro desde que comenzó el periodo actual de expansión a mediados del 2013. El PMI es el índice de compras. Parece que el Producto Interno Bruto aumentará como máximo un 0,1% en el tercer trimestre, a la vez que se observaron indicios de que el crecimiento se está ralentizando a medida que avanzamos hacia el cuarto trimestre, lo que significa que el riesgo de recesión ahora es muy real. De acuerdo con las últimas cifras, los pedidos caen, las empresas reducen gastos y el avance de los servicios se enfría. Francia también se estanca y España se ralentiza con más intensidad. Por otro lado, es visible un elemento interesante y es que en medio de este clima de incertidumbres, el ahorro de los hogares de la zona euro ha repuntado con fuerza desde finales del 2018, de acuerdo a Eurostat. Y para analistas y observadores, asistimos al primer deterioro importante de la confianza. Haya o no recesión, en cualquier caso la economía europea toma rumbo hacia unos crecimientos bajos que pueden añadir presión a los sistemas de bienestar en un contexto de envejecimiento de la población. No obstante, como destacan analistas y observadores, en el peor de los casos, esta vez no se prevé una recaída tan grave porque no se espera que el Banco Central Europeo deje a los países sin respaldo. Es decir, no debería reproducirse el estrangulamiento financiero que hubo en la primera recesión 2008-2009. No obstante, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, alertó esta semana de que los mercados están minusvalorando el impacto de un Brexit sin acuerdo. Hay preocupación porque la salida abrupta convierte una recesión suave o un bache temporal en algo más duro.
En esta ocasión, el epicentro está en Alemania, donde según el Info, las empresas que recurren a reducciones de jornadas subsidiadas por el Estado alcanzan niveles del 2012. El propio Wolfgang Schäuble, exministro de Finanzas alemán que encarnó la austeridad, ha dicho en fechas recientes que Alemania debería repensar su equilibrio presupuestario para invertir en economía verde y digitalización. Sin embargo, los 50.000 millones anunciados con poca cantidad a varios años y se neutralizan con alzas de impuestos. Confían mucho en sus finanzas saneadas como para hacer algo más. Luis de Guindos declaró que el anuncio alemán no basta. Hace falta un fondo europeo para amortiguar los shocks. El historial que tiene la zona euro navegando crisis no presagia nada bueno. Una economía débil coincide con una baja inflación que puede retroalimentar dinámicas negativas. De acuerdo a los expertos, antes las empresas fijaban los precios en función de sus costes. Ahora, con una gran competencia en Internet, muchas determinan el precio incluso con algoritmos y después fijan sus costes, lo que puede acabar en ajustes. Si la demanda cae, las empresas pueden entrar en una espiral de bajadas de precios que alimenten los recortes y terminan dañando el empleo y deprimiendo todavía más la actividad. Además, son unos tipos ya tan bajos que el Banco Central Europeo tendrá poco margen para devaluar el euro. De manera que estamos viendo cómo las tendencias del proteccionismo que ahora comienzan a presentarse en el caso de Estados Unidos y Europa, se conjugan al mismo tiempo con la guerra comercial Estados Unidos-China, la desaceleración de la economía global y la ralentización de la industria alemana, lo que indiscutiblemente está afectando la situación de los indicadores claves del crecimiento de Europa y de la zona euro. Tenemos que estar atentos a esta situación porque tal y como reza la anécdota de que cuando los elefantes están peleando, pues aquellos que están debajo sufren. Y es que mientras Estados Unidos y China están enfrentados, Europa se ve en una situación incierta. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.